Hola chicos, el día de hoy vamos a reflexionar sobre las parábolas que nos hablan sobre el reino de Dios. Nosotros estudiamos este tema en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13. Su libro de texto nos presenta 5 de estas parábolas, porque las primeras 2 ya las hemos analizado con anterioridad. De todas maneras las voy a reflexionar en un apartado para que podamos hilar este acontecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, nos hablan las 2 primeras parábolas, que son las que no están aquí porque ya las vimos con anterioridad, es la parábola del sembrador, en donde tenemos diferentes tipos de tierra, en donde el sembrador va colocando la semilla. Hablaremos de esto más adelante. También nos presentan la parábola de la cizaña, que es cuando el sembrador tiene su semilla y está en un campo bueno. Sin embargo, al momento de llegar la noche viene el maligno y siembra también la cizaña, crece junta, etc. Aquí nos presentan 5, que son las siguientes. La primera, la que nos habla sobre el grano de mostaza. Aquella famosa alabanza de la semilla de mostaza, si tuvieras fe como un granito y después que crece abundantemente. Nos hablan también sobre la parábola de la levadura. Aquella mujer que tiene 3 medidas de harina y entonces esconde la levadura y la deja hasta que se fermenta. Y tenemos también la parábola del tesoro escondido. Aquel hombre que tiene un campo, encuentra un tesoro, oculta que tiene un tesoro, vende todo lo que tiene para poder conseguir el campo donde está el tesoro que descubrió. La parábola de las perlas preciosas, en donde nos hablan de un mercader que encuentra una perla súper valiosa, súper fina, y entonces vende todo lo que tiene con tal de conseguir esa perla preciosa. Y la red barredera, que nos habla precisamente del momento en que los pescadores echan al mar esta red, recoge todo tipo de peces y entonces los va separando. Los peces que están buenos para el consumo y aquellos que no, pues que son echados hacia la gehenna, que nos hablan que es el basurero, el infierno. Entonces ahí es el crujir de dientes. ¿A qué se refieren estas parábolas? Bueno, vamos a hablar precisamente de un tema que a lo mejor no han escuchado mucho y que se llama escatología. Cuando nosotros hablamos del fin del mundo, lo primero que se les ocurre a ustedes es, el apocalipsis. Y, sí, bueno, pero no tanto. Porque el apocalipsis, la palabra apocalipsis como tal, se refiere a la revelación. Es decir, el sueño que tuvo Juan y que al momento de escribirlo, para dárnoslo a conocer, pues nos habla de la forma en cómo podría ser el fin del mundo. La palabra escatología es precisamente una parte de la teología, teos, Dios, estudio sobre Dios, que nos habla sobre lo último, es lo que significa escatos, es una palabra griega, logos, que sería el estudio, y es precisamente el estudio o el análisis del destino de la humanidad o del ser humano. Eso es lo que habla la escatología. Estas parábolas que nosotros estamos reflexionando, pues son precisamente parte de la escatología y generalmente la Iglesia Católica la estudia cuando vamos a hacer el cierre del ciclo litúrgico. Generalmente nosotros vemos todo esto entre los meses de noviembre y tal vez principios de diciembre, dependiendo de cómo cae el Adviento, porque es una forma de terminar para cerrar, mostrando a Jesús como el Rey del universo, y el momento en que iniciamos el siguiente ciclo litúrgico con el Adviento, la llegada de Jesús a este mundo. Y entonces, viendo esto, sabemos que debemos de definir 2 cosas. 1, que la palabra escatología no es precisamente para que nos dé miedo, pero que sí es importante que conozcamos el término porque hay que utilizar el vocabulario correcto. Entonces, hablar del Apocalipsis es hablar de la revelación del apóstol San Juan. Y hablar de escatología es ya poder hablar de lo que es el destino del ser humano y de la humanidad tal cual la conocemos. Y hay muchísimos escritos de carácter escatológico dentro de nuestra Biblia. Recuerden que la palabra Biblia son libros, por lo tanto son muchísimos libros en donde de alguna u otra forma el Espíritu Santo inspira para que nos den a conocer esta terminología. Ahora, sabemos que la palabra parábola lo vimos de manera popular diciendo que es una historia corta con una enseñanza. Y sí,
además de la enseñanza, porque debemos de diferenciarlo en nuestras clases de español cuando vemos los cuentos con moraleja, las historias y las leyendas, tenemos que saber que esto es una verdad espiritual de algo desconocido. Recuerden que en la antigüedad, cuando no teníamos algo conocido o teníamos algo desconocido, lo atribuían a cualquier dios, y de ahí el politeísmo, etcétera, etcétera, en lo cual no me voy a meter porque es un tema que ya trabajamos. Y entonces hay que contar el número de parábolas. ¿Por qué? Pues porque precisamente en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, nos hablan de 7 parábolas. Y nosotros ya vimos lo que significa en la numerología el término 7. Entonces, no debemos de perder de vista esto para que vayamos por partes. Punto número 1, que es una parábola. Punto número 2, que son 7 parábolas en este contexto que nos hablan o nos tratan de explicar el reino de Dios. 7, el número perfecto, entonces la plenitud o que ya están completas. Después, estas 7 parábolas tienen sus características específicas. Primera parábola que ya habíamos trabajado, pero que no la tenemos en estas páginas, pero que vamos a recordar ahorita. ¿Por qué? Bueno, porque nos habla de el sembrador y nos dice, pues es que está el sembrador y tiene la semilla, empieza y cae la semilla en el borde del camino. Y mientras está ya en el borde del camino, pues llegan los pajaritos, las aves y se las comen. Bueno, pues esto es más o menos cuando nosotros escuchamos con un oído y decimos, sí, tú escuchas con un oído y se te sale por el otro. Bueno, pues sí, exactamente así. O sea, escucho, pero no escucho. En realidad, oigo, pero no escucho, porque no estoy poniendo la atención adecuada. Y entonces todo lo que me dijeron es, y entonces, ¿me lo puede decir otra vez? Es que no lo entendí. Me lo dice otra vez. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y después tenemos la semilla que cae entre las piedras. ¿Cuáles son las piedras? Bueno, pues son aquellas que creen un tiempo, pero que después lo abandonan porque, no, es que es bien dificilísimo. No, es que ir todos los domingos a misa, no, qué aburridísimo. No, es que ponerme a estudiar la Biblia ni le entiendo. No, yo solamente voy cuando me nace. Bueno, pues se dan de cuenta que esos son lo de las piedras. Ahora vamos a los abrojos. Los abrojos son aquellas distracciones del mundo. Ejemplo, no, mamá, ¿cómo vas a dejar que vaya yo a misa si tengo mucha tarea que hacer? Oye, pero la pudiste hacer el sábado. No, mamá, porque el sábado teníamos que ir al juego. Y hoy domingo tenemos que ir a comprar el mandado, porque es en familia. Entonces, los abrojos son cuando cambiamos las cosas divinas por los placeres que nos ofrece el mundo. Y todo esto de las riquezas materiales, etcétera, etcétera, esta parábola nos habla precisamente de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, hagan de cuenta que las 7 parábolas juntas, describen momentos específicos en cómo se va formando la iglesia fundada por Cristo. Recuerden que nuestra iglesia católica cristiana es precisamente fundamentada en la religión. Esta es una de las cuestiones que muchos de ustedes me preguntan, porque generalmente las sectas protestantes, nuestros hermanos separados o como le quieran llamar, de diferentes creencias religiosas, dicen, es que hay muchísimas religiones. Y no, o sea, no pueden existir muchas religiones. Así como nosotros ya sabemos que no existen muchos evangelios porque solo hay un evangelio, porque solamente hubo un Jesús que murió en la cruz, bueno, pues exactamente la palabra religión está formada por 2 vocablos. Re, que es un prefijo que significa volver a, y ligan, o ligare, que significa ligar o volver a unir. Es decir, aquello que se separó por el pecado original, nuestros primeros padres, Adán y Eva, que se separan porque son expulsados del paraíso, entonces el único que nos vuelve a unir con Papá Dios, pues es Jesús. Por lo tanto, cuando nos dicen que la Iglesia Católica es la única religión verdadera, etcétera, etcétera, bueno, es por este motivo, pues porque no hubo otro Jesús, y la iglesia que funda Jesús, pues es esta. Entonces, por eso nos dicen que solo existe una religión, porque volver a unir o volver a ligar solamente lo pudo haber hecho el Hijo de Dios. Y no hay vuelta de hoja, o sea, esto lo dice específicamente él. Nadie está unido al Padre si no es por mí. Por lo tanto, nadie está practicando una religión, o sea, volverse a unir con Papá Dios, si no es a través de Jesús. Y entonces, esa es la parte que debemos de entender para descubrir el reino de Dios que nos hablan en estas diferentes parábolas. Ahora, nos dice ahí mismo la explicación de la parábola del sembrador. ¿Y quién es el sembrador? Pues el sembrador es Jesús. ¿Y cuál es la semilla? Pues su palabra.
Ah, y entonces ya tiene relación. ¿Qué fue lo que hizo? Viene Jesús, que es el Hijo del Hombre. ¿Viene a qué? Pues a sembrar. ¿Cómo siembra? Con su palabra. Nos da la explicación y nos dice que nos unamos a Él. Y que solamente quien está con Él está unido al Padre. Y que nadie va al Padre si no es por Él. Y acuérdense que no puede estar el Padre y el Hijo sin el Espíritu Santo. Entonces, aquí la Trinidad está completa junto con toda la humanidad si nos unimos a Jesús. Después hablaremos sobre las diferentes creencias. En esta sección no, porque debemos de explicar las parábolas. Nuestro enfoque hoy son las parábolas del reino de Dios. Después nos dice, nosotros podemos separar la iglesia verdadera de la falsa. ¿Y cómo? Ah, pues porque nos dirá, es que todo depende de la tierra. Y vimos que existe diferente tipo de tierra. ¿Todos hemos sido creados por Dios? Sí. ¿Todos tenemos el alcance de regresar a Dios? Sí. Pero es que aquel que te salvó o aquel que te creó sin ti, nos diría San Agustín, no te salvará sin ti. Entonces, esta parte es la que debemos de tener muy clara, porque viene la siguiente parábola, que tampoco viene en su libro, porque ya la habíamos trabajado con anterioridad, y que es la de la cizaña. Y nos dice, viene el hombre, este sembrador, siembra buena semilla, pero resulta que cuando está dormido, llega el maligno, siembra la cizaña, y cuando está la cizaña, entonces va creciendo, vienen los segadores y le preguntan, oye, es que entonces, ¿qué hago con esto que tú plantaste? ¿No se supone que había sembrado una semilla buena? Ah, pues entonces ya sé, ¿qué te parece si quitamos la cizaña y la quemamos? Y Jesús, obviamente les dice, no, esto no se puede hacer, tienen que crecer de manera conjunta, y cuando sea el momento, entonces los segadores se encargarán de recoger la cizaña, la van a unir en gavillas y entonces se quemará. Mientras que aquel trigo que sea bueno, entonces quedará en el granero. Esto nos dice también su explicación. El campo es el mundo. Quien siembra es Jesús. La siega es el fin del mundo. Y los segadores serán los ángeles. En esta parábola ya no solamente dice los hombres. Es decir, ya Jesús nos está diciendo que además de nosotros como humanidad, Él hará uso de sus ángeles cuando sea el momento propicio para hacer la división de la elección del fin del mundo, separar los buenos de los malos, de quienes se quedarán en su reino y de quienes no lo estarán, porque estarán en el infierno. Y entonces viene la siguiente parte, que no se nos debe de olvidar, porque esto que es Mateo 13, podríamos trasladarlo a Mateo 16, cuando nos dice, es que todos debemos de ser el Mesías. Mesías es Cristo, el ungido. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado en clases, todos nosotros deberíamos de ser Cristos, y somos ungidos en el momento en que nos dan la unción. Por eso los sacramentos nos unen directamente hacia la iglesia de Cristo. Vamos ahora sí a las parábolas que nos presenta su libro de texto. Nos dice, ¿cómo es el crecimiento de la iglesia? Semilla de mostaza. ¿Por qué? Ah, pues porque todo comenzó desde algo muy pequeño. ¿Quién? Pues Jesús. Porque Él nació en un lugar humilde, sencillo, Belén. No se les olvide que la palabra Belén significa casa del pan. Y entonces Él nace de manera humilde, está durante 30 años incógnito, porque nadie sabe de la existencia de Él. Llega a la edad de 30 años y entonces empieza a hacer su aparición pública, vienen los milagros, etcétera, etcétera, se vuelve conocido. Bueno, tan conocido que en aquel tiempo muchos de ellos comenzaron a señalar que era más importante que muera un hombre que la destrucción de todo lo que ellos conocían en ese momento. Bueno, ahora vamos al cómo se expande. ¿Cómo se expande? La parábola de la levadura, porque resulta que la maldad se encuentra escondida en la humanidad. Se encuentra aquí las tres medidas de harina, y aquí volvemos a la numerología, porque ¿por qué razón nos dice que sean 3? Pudieron haber sido más medidas de harina, sí, pero recuerden que en estas cuestiones de enseñanza todo tiene una relación. Entonces nos dice, la mujer tiene 3 medidas de harina, y entre esas 3 medidas de harina va a colocar la levadura que está escondida, y entonces va a trabajar la masa, y al momento de que la deja reposando se va a expandir. Esto significa que la maldad va creciendo en la humanidad. Y entonces este mismo reino de Dios se va a convertir en un tesoro.
La iglesia es en la cual Jesús es la cabeza. Y aquí es otra parte importante, porque nosotros generalmente cuando hacemos nuestro estudio de las diferentes religiones monoteístas y politeístas, que ya dijimos que son creencias, también vemos que la palabra iglesia se atribuye al templo, mientras que la palabra iglesia, eclesia en latín, significa asamblea de fieles. Esto quiere decir que todos nosotros somos iglesia. Más que ser un templo o una edificación, somos nosotros. Por esa razón es que nos dice que somos templos del Espíritu Santo, la iglesia doméstica, que es nuestra familia, porque nos está hablando de que nosotros nos convertimos en la iglesia de Jesús. Y esto obviamente también forma parte de las cosas que los haters o los detractores de Jesús y de la Iglesia Católica como tal, pues nos dicen mucho. Pues es que iglesia somos todos, y sí, efectivamente, así es. El problema es que nosotros hemos atribuido como sinónimo de iglesia el templo. El templo es la casa de oración, pero así como tiene un nombre específico como sinagoga, también tiene un templo un nombre específico que es, por ejemplo, el nuestro, que le llamamos iglesia, pero en realidad es el templo de oración, ¿sale? Después vamos a la siguiente parte. Nos dice, bueno, en este tesoro, la iglesia de quien es Jesús es la cabeza. El tesoro brilla a la luz, y entonces por eso nos dice que nosotros seamos luz, que seamos la luz de Cristo, porque todo lo que está en la verdad está en la luz, y lo que se esconde pues sería la oscuridad o sería lo del maligno, ¿va? Esto no es para que nosotros entendamos que trataremos de comprar nuestra salvación, o sea, no va por ese lado, sino que lo que tratamos de comprar o de adquirir es lo que viene con la enseñanza de la iglesia, que sería finalmente llegar hacia el paraíso, llegar nuevamente a llegar a la vida eterna que ya nos compró Jesús con su sangre. Vamos a la siguiente parábola, que es la que nos habla sobre la salvación. Nos dice el de las piedras preciosas. Esta salvación es individual. ¿Por qué? Volvemos a retomar aquello que nos decía San Agustín. Es que sí, papá Dios no necesitó de ti para crearte. Recuerden que en el momento del libro del Génesis nos dice, ay, hagamos esto, diciéndoselo entre ellos, Padre e Hijo y el Espíritu Santo, y entonces lo crean porque ven que es bueno. Crean al hombre porque creen que es bueno, crean toda la humanidad porque creen que es bueno, etcétera, etcétera. Después hablaremos nuevamente sobre lo que es la imagen y la semejanza de Dios para que podamos entender, quienes no recuerden este tema, y podamos unir todas estas enseñanzas que estamos recibiendo. Y entonces nos vamos hacia la séptima parábola, que es la de la red barredera. Y nos dirá, aquí tendremos que hacer una relación con Isaías. Está en el capítulo 57, versículo 20, en donde nos dice que el mar es un mundo perdido. Y en este mundo perdido los pecadores arrojan lodo en el mar. Entonces, aquí es en donde se hará la separación de los peces buenos, que serán colocados en canastos, mientras que los peces malos serán colocados en el fuego del infierno, en donde ahí se quedarán y será el crujir de dientes, y es donde nos hace esta separación. Como pueden ustedes ver, todas estas parábolas nos hablan de cómo es la iglesia como tal, y cómo inicia y cómo va a terminar. O sea, y no es para que nosotros tengamos miedo, sino es para que nosotros nos pongamos a trabajar desde ahorita. Porque muchas de las veces, cuando hacemos la reflexión de estas parábolas, las vemos por separado, y entonces no llegamos a entender por qué razón tendríamos que estudiarlas juntas y cuál es la finalidad que tuvo el evangelista Mateo de colocarlas de esta forma, de tal manera que nosotros podamos entender cuál es el inicio de nuestra iglesia y cuál es su finalidad. El inicio de la iglesia, recuerden que la palabra católico significa universal, no deja nada ni a nadie afuera, siempre permanece por dentro. Entonces, a esto es lo que se refieren las parábolas del reino de Dios. Nos vemos en la siguiente cápsula. Cuídense mucho, nos vemos.